Ok, vamos a continuar aquí en este punto que le iba a comentar varias cosas para ampliar un momento estos dos versículos o estos tres versículos porque tiene un buen análisis sobre cada uno de estos acontecimientos. Fíjense, vamos a colocarme para acá en una hoja en blanco. Okay. Fíjense lo siguiente. Esa desobediencia, colocarlo aquí, desobediencia. Momento, si copié bien. Sí, lo copié bien. Vamos a colocarlo en mayúscula. Esta desobediencia trae por las siguientes consecuencias. Bueno, fíjense lo siguiente. La desobediencia de Eva, ella, aquí podemos analizar varias cosas. Primero, dijo, oye, queda bueno para comer. ¿No? Era agradable y traía sabiduría. O sea, simplemente en esa desobediencia vieron tres cosas: que era bueno, que era agradable y que simplemente traía sabiduría. Esto, claro, al comer esto nos trae, fue el inicio de todas las... aunque ese pedacito, ese pequeño bocado que tomó Eva, posteriormente dio a Adán, ese pequeño bocado nos trajo para todos, muchas consecuencias. Fue desde ahí donde nació en realidad el pecado, donde cualquier cosa que nosotros estemos a veces estamos en el mundo, estamos en este mundo, vamos ahora a esta época, y a veces vemos cosas que, oye, se ve muy bien, ¿no? Es agradable para mí, para los ojos, pero tendríamos sabiduría para saber que nos conviene o no. Eso es la pregunta, porque a veces hay cosas en el mundo que sí se ve bien, que puede ser agradable, pero tenemos que tener la sabiduría para saber si eso nos conviene o no. Pero creo que ¿qué pasó aquí que no tuvo sabiduría? Fíjense en este caso Eva. El árbol en realidad era bueno para comer, como dice ella, ¿no? Y hasta agradable a la vista. Pero Dios simplemente dijo, de ese árbol no comerás. Así sea agradable, así sea vistoso, así sea todo. El enemigo, en este caso Satanás, engañó a Eva diciendo que iba a tener sabiduría, ¿no? Y ella decidió simplemente tomarlo porque ella quería tener esa sabiduría y descubrir el bien y el mal, ¿no? Pero en realidad la sabiduría viene de la obediencia que tú tienes que tener a Dios cuando Él te da y Él te toma el camino y dice, por ese camino no vas a ir o no vas a tomar eso. Esa es la obediencia que tú tienes que tener. Y en esa obediencia que tú tienes que tener, que no la tuvieron ni Adán y Eva en ese momento porque le colocaron el árbol en el medio y simplemente dijeron, de todo comerás menos el árbol. Y ellos pensaron, siendo engañados por Satanás, diciendo que vas a adquirir sabiduría. En realidad la sabiduría es la obediencia, que no es otra cosa sino el temor a Jehová. Porque, como lo dice la palabra, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y debemos tener temor a Jehová. ¿Y cómo tenemos temor? ¿Cuál es el principio o uno de los principios que tenemos que tener para tener el temor a Jehová? Es la obediencia. Y esa obediencia de lo que Dios quiere para nosotros. Por eso es importante y por eso pasó muchas cosas y ha pasado muchas cosas. Cuando ustedes ven alguna cosa que es agradable a la vista,
que puede ser muy bueno para comer en cualquier sentido, figurado o X, pero en realidad tienen que ver el discernimiento que si eso en realidad puede afectar mi área espiritual con Dios. Entonces hay que tener mucha sabiduría sobre eso, y para eso hay que tener temor a Jehová. Seguimos avanzando para ver algunos temas más de esta clase. Y aquí nos encontramos, vamos a avanzar un momento para abajo, lo que pasó posteriormente. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Conocieron ya que estaban desnudos. Ahí empezaron a conocer otros sentimientos que no lo tenían. En este caso, la desnudez o el sentimiento de la vergüenza. La desnudez, la vergüenza, ¿no? Y hay que pensar también este análisis de la desnudez, ¿no? Cuando estamos, a veces pensamos que esta vergüenza no nos afecta a nosotros, ¿no? Nos afecta, porque no, o sea, hay cosas, cada quien, cada uno de nosotros, y tiene que ver que si nosotros tenemos diría, esta relación de santidad, que tenemos que tener una relación de santidad, debemos de cuidarnos de no caer en ningún tipo de desobediencia, ¿no? Bueno, me fui del tema, vamos a seguir. Entonces conocieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No, voy a profundizar, voy a leer y la analizamos al final, para no perder el hilo. Y oyeron la voz de Jehová, dijo Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Seguimos por acá y vamos a pararnos en un momento. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Primero aquí, miedo. Igualmente desnudo. Él tuvo vergüenza, y la palabra, esta palabrita que es importante analizar, la vergüenza. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido vergüenza de algunas cosas que hemos tenido? O seguimos haciendo también, ¿no? Porque pensamos que nadie nos ve. Pensamos que nadie nos puede, porque lo hacemos a escondidas, lo hacemos en secreto y nadie nos está viendo. Y decimos: pastor, hermano, yo no tengo nada, no tengo vergüenza porque no tengo nada que esconder. O quizás sí. Y esta vergüenza, como la hago en secreto, como la tengo en secreto y como nadie lo sabe, yo al público, simplemente para el público no tengo ningún tipo de secretos. Pero ¿qué pasa? Si tienes y sabes que Dios ve hasta lo dentro que tienes, o lo dentro que tenemos nosotros, cada uno de nosotros. Como dijo Jesucristo, no hay nada que no sea descubierto, que salga a la luz. Y aquí hay otro sentimiento, que es el sentimiento del miedo. El miedo por la desnudez, por la vergüenza de haber fallado. A veces fallamos en algunas cosas en la vida, pero no tenemos que tener, porque todos, también lo dijo Jesucristo, es imposible que el no caer. Es imposible el no caer. Pero tenemos que también tener y ir adquiriendo el temor a Jehová. Cuando pensemos que vamos a caer en alguna tentación, la evitemos por ese temor y la obediencia que tenemos que tener a Dios. Seguimos avanzando. Bueno, aquí está un plano que había dejado aquí. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol del que yo te mandé no comieras.
aquí vemos también en este versículo muy claramente, él dio una orden. Simplemente eso. Se mandó, no que quizás lo hagas, quizás no lo hagas, quizás lo vayas a hacer o no. Él dio una orden, simplemente no comieres. Y desobedecieron. Inmediatamente desobedecieron. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Empezaron a lanzar la pelota por cada una de las personas. Viene Eva y dice, entonces Eva dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comió. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ya no había nadie quien zumbarle la pelota, y dijo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esa fue la primera maldición que tuvimos. Bueno, en este caso a la serpiente. La segunda, porque aquí vemos algo muy, muy claro, ¿no? Aquí vemos que la maldición viene de la desobediencia. La maldición viene de la desobediencia. A veces nosotros tenemos algún plan específico, tenemos la vida resuelta, tenemos un plan para la vida, pero Dios tiene otro plan. Y cuando no nos sale ese plan como nosotros pensamos que, oye, que Dios no está conmigo, que esto o cualquier cosa. En realidad Dios quiere o se está moviendo para que ese plan que tú pensabas que era para ti, no es para ti porque simplemente no te conviene y te lleva ¿a dónde? A la maldición. Eso realmente pasa cuando nosotros desobedecemos a Dios o pensamos o actuamos sobre nuestras propias decisiones y no las decisiones de Dios ni la voluntad de Dios. Y seguimos, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y las simientes tuyas. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en las cascallas. A la mujer dijo, otro castigo, cuando nosotros pensamos que Dios, y como lo dije al principio, oye, es que Dios es amor. Sí, es amor, sí, Dios es nuestro Padre, sí, nuestro Padre, pero Él también es juez. Y si los desobedecemos, vamos a tener nuestro justo castigo. Y a la mujer dijo, multiplicarás en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor dará luz a tus hijos y tus deseos serán para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Seguimos para acá. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita serás, y aquí otra maldición, maldita será la tierra por tu causa. Ahora, ¿qué pasa aquí? En realidad, claro, aquí, por la causa de qué, por la causa de este pecado que iniciaron Adán y Eva, obviamente se refería a toda la generación que venga, todos nosotros que hemos cargado con este pecado, por ese simple mordisco en un árbol, o en un fruto. Por ese simple mordisco en ese fruto, hemos caído en esa maldición que constantemente nos sigue. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con dolor comerás. Espinos y cardos te producirán y comerás planta del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ellas fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Con el sudor bueno, aquí es importante muchas cosas, ¿no? Cuando se habla de
Y esta frase es muy usual usarla en este versículo. Se usan mucho cuando van a un difunto al sepulcro, ¿no? Pero fíjense, a veces él no especifica en ningún momento que tienen que el cuerpo al morir tiene que estar enterrado en un cementerio X, no. Él simplemente dice que polvo eres y polvo volverás. ¿No? Hay muchas personas que incineran a sus fallecidos, pero lo colocan en un frasco en su casa. No, no deben de colocarlo ahí. Porque es que Dios no dice que el polvo eres y polvo volverás a colocarlo en un frasco y colocarlo en la vitrina de tu oficina o de tu casa. No, no, porque voy a recordar mamá, no, eso no lo deben hacer. Dios simplemente dice que del polvo eres y del polvo volverás. Bien sea que lo entierres en un ataúd o simplemente lo incineres y lo coloques en el mar, en la tierra donde lo vayan a colocar, pero no dejarlo como un trofeo. Eso no lo veo a veces en casas y no, eso no debe ser, porque Dios no dispuso eso así. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todo viviente. Y creo que completamos estas tres para decirle algunas cositas importantes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas y pieles y lo vistió. Fíjense, aquí hay una parte importante en el versículo 21 y quiero que lo analicemos bien. Dios, aunque nosotros lo desobedecimos, aunque Adán y Eva le desobedecieron, aunque pecaron, aunque realizaron y fueron contrario a todo lo que Dios quiso para nosotros, para ellos, Él, con el inmenso amor completamente, Él no lo dejó desnudo. Simplemente dijo, Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Fíjense lo que es el Padre, ¿no? Nuestro Creador. Él, incluso hay muchas personas que dicen, oye, no, que Dios no está conmigo, que esto, que yo desobedecí, que siempre hay que acercarse a Dios, siempre hay que buscar a Dios, siempre hay que buscarlo, porque Él nunca nos va a abandonar. Incluso, fíjense lo que pasó. Aquí le desobedeció a Adán y Eva, y Él, sí, ok, me imagino lo que sentiría Dios en ese momento. Bueno, me imagino no, pero pienso que el sentimiento fue muy fuerte, porque no hicieron o no llevaron, aunque Dios ya sabía que iba a pasar eso. Pero al sí, cuando nosotros o los padres tienen a sus hijos y los no le obedecen, no lo van a abandonar, no lo abandonan igual, siguen con ellos y siempre lo ayudan. Bueno, así vemos en este versículo. Y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí es importante saber que había dos árboles. Creo que lo vimos en el capítulo anterior. Había dos árboles y en el segundo árbol es un árbol de la vida. Y me imagino que es para, como lo dice claramente, vivir para siempre, un árbol de la inmortalidad. Pero aunque anteriormente, si se dan cuenta, podemos estudiar la genealogía en la Biblia, en Génesis, las personas duraron muchísimos años. Estamos hablando de 700, 500, 400, Matusalén, cuánto no duró. Todas estas personas duran muchísimos años hasta llegar un momento, y lo vamos a estudiar más adelante, donde Dios acorta la vida del hombre. Y eso lo vamos a ver, porque anteriormente duraban muchos años, pero por la maldad del hombre acorta los años en el mundo, o en este caso la vida, en este mundo, ¿no?
Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase en tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso el oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se resolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, bueno, aquí él cerró esa puerta para que no entrara nadie, ni siquiera supieran dónde está ese huerto. Fíjense lo siguiente, analizando todo este capítulo que hemos esta clase, última recomendación que le puedo dar, o varias cosas importantes. Cuando nosotros voy a recomendarle 3 hábitos importantes que podemos analizar para nosotros no caer en estas maldiciones. Y le voy a dar 3 hábitos importantes. Primero, el hábito de la gratitud con Dios. Nosotros, Dios en ese momento, Adán y Eva le dio todo lo mejor, o sea, todos los árboles mejores, las mejores cosas, todo, o sea, la vida, todo Él se lo dio. Me imagino ese paraíso. Y a veces nosotros nos dan muchas cosas, Dios nos da muchas cosas y no somos agradecidos. Queremos algo más. Y en ese no ser agradecido, nosotros caemos en realmente, y no es conformismo. A veces muchas personas confunden a ser agradecido por ser conformistas, ¿no? Eso no es. Una cosa es ser agradecido con lo que Dios te da. A veces debemos ser así, agradecidos con Dios, lo que Dios nos da, para nosotros poder vivir la vida que Dios quiere para nosotros. El segundo hábito que nosotros tenemos que tomar y tener, y es importante, es la confianza. La confianza. Nosotros debemos tener confianza en Dios. Confianza en todas las cosas que vamos haciendo, colocarla al nombre de Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Que cada paso sea la voluntad de Dios. Ahora, si nosotros, ¿cómo tenemos confianza? Nosotros tenemos confianza no con pasajes hechos por el hombre, por llamarlo así, porque a veces hay unos pasajes hechos por el hombre cuando dicen, pasajes, palabras que no tienen sentido y que no están bíblicamente escritas. Entonces nosotros debemos tener esa confianza con la palabra de Dios. Y para eso debemos estudiar la palabra diariamente, aunque sea un versículo. Que cuando llegan las tentaciones del enemigo, como le llegó a Eva, nosotros podamos ser como Jesucristo, que cada vez que Satanás lo tentó en el desierto, 3 veces lo tentó en el desierto, y 3 veces Jesucristo le respondió con la palabra, diciendo: escrito está. Cada vez que él escrito está. Entonces nosotros tenemos que tener esa fortaleza y esa confianza en Dios mediante la palabra de Dios. Esa es nuestra herramienta más importante. Y la tercera, para concluir, que ya creo que la he dicho muchas veces en esta clase, es la obediencia. Importantísimo, ¿no? Somos llamados a la obediencia. Y no es a la obediencia, no a la no puedes. A ver, vamos a darle un ejemplo. Yo le voy a dar un ejemplo. Usted tiene a un hijo, y ese hijo le dice a ustedes: oye, yo quiero salir a una fiesta y yo quiero venir a las 12, ¿no? A las 12 de la noche. Y ustedes le dicen: no, van a venir a las 11. Y el hijo le dice: oye, pero es que yo quiero venir a las 12 porque el sitio es un sitio, voy a compartir con mis amigos. No, usted va a venir a las 11. Y entonces el hijo le sigue insistiéndole, y ustedes vienen y se sientan con él y empieza a convencerlo, decirle: mire,
No tiene que venir a las 12, a las 12 porque pueden tener peligros y X empiezan a convencerlo. Y cuando se va el hijo, regresa a las 11. Y usted dice, oye, mi hijo es obediente. No, su hijo no es obediente. Simplemente usted lo convencieron para que sea obediente. Y eso no es obediencia. La obediencia es que si el padre te dice a las 11 es a las 11. No hay donde no tienes que convencerme de nada. Entonces, si Dios te dice que vayas por un camino, es ese camino. Él no te tiene que convencer de nada. Él no tienes que tú pedir señal de nada. No tienes que pedir ningún tipo de nada. Si es ese camino, es el camino y punto. Por eso la obediencia es tan importante. Llevarla siempre en manos de la confianza en la palabra de Dios. Bueno, lo dejo, vamos a darle esta clase hasta el punto donde nos encontramos. Esperemos ver la clase. Mañana tenemos clase en este caso del Nuevo Testamento. Chao, chao, hasta luego, hasta luego.